Citoplasma. El citoplasma es la parte del protoplasma en una célula eucariota y procariota que se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una dispersión coloidal muy fina de aspecto granuloso, el citosol y aloplasma, y en una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células. El citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa, cercana a la membrana, e implicada en el movimiento celular, que se denomina ectoplasma, y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma, y donde se encuentran la mayoría de los orgánulos. El citoplasma se encuentra en las células procariotas así como en las eucariotas, y en él se encuentran varios nutrientes que lograron atravesar la membrana plasmática, llegando de esta forma a los orgánulos de la célula. El citoplasma de las células eucariotas está subdividido por una red de membranas, retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso, que sirven como superficie de trabajo para muchas de sus actividades bioquímicas. El retículo endoplasmático rugoso está presente en todas las células eucariotas, inexistente en las procariotas, y predomina en aquellas que fabrican grandes cantidades de proteínas para exportar. Es continuo con la membrana externa de la envoltura nuclear, que también tiene ribosomas adheridos. Citoesqueleto. En el citoplasma existe una red de filamentos proteicos del núcleo que le confieren forma y organización interna a la célula y permiten su movimiento. Estos filamentos forman el citoesqueleto, que es una red de elementos fibrosos, que brindan soporte y forma a la célula y la deja dirigir el movimiento. Existen varios tipos de filamentos. A su vez, estas estructuras mantienen relación con polímeros de proteínas, y originan otras estructuras más complejas y estables como los sarcómeros. Asimismo, son responsables del movimiento celular. Citosol. El medio intracelular está formado por una solución líquida denominada hialoplasma o citosol. Los orgánulos están contenidos en una matriz citoplasmática. Esta matriz es la denominada citosol o hialoplasma. Es un material acuoso que es una solución o suspensión de biomoléculas vitales celulares. Muchos procesos bioquímicos, incluyendo la glucólisis, ocurren en el citosol. En una célula eucariota, puede ocupar entre un 50% a un 80% del volumen de la célula. Está compuesto aproximadamente de un 70% de agua mientras que el resto de sus componentes son moléculas que forman una disolución coloidal. Estas moléculas suelen ser macromoléculas. Al ser un líquido acuoso, el citosol carece de forma o estructura estables, si bien, transitoriamente, puede adquirir dos tipos de formas. Los cambios en la forma del citosol se deben a las necesidades temporales de la célula con respecto al metabolismo, y juega un importante papel en la locomoción celular. Orgánulos. El citoplasma se compone de orgánulos, u organelos, con distintas funciones. Entre los orgánulos más importantes se encuentran los ribosomas, las vacuolas y mitocondrias. Cada orgánulo tiene una función específica en la célula y en el citoplasma. El citoplasma posee una parte del genoma del organismo. A pesar de que la mayor parte se encuentra en el núcleo, algunos orgánulos, entre ellos las mitocondrias o los cloroplastos, poseen una cierta cantidad de ADN. Ribosomas. Los ribosomas son gránulos citoplasmáticos encontrados en todas las células, y miden alrededor de 20 nanómetros. Son portadores, además, de ARN ribosómico. La síntesis de proteínas tiene lugar en los ribosomas del citoplasma. Los ARN mensajeros, ARM, y los ARN de transferencia, ARNT, se sintetizan en el núcleo, y luego se transmiten al citoplasma como moléculas independientes. El ARN ribosómico, ARNR, entra en el citoplasma en forma de una subunidad ribosomal. Dado que existen dos tipos de subunidades, en el citoplasma se unen las dos subunidades con moléculas ARN para formar ribosomas completos activos. Los ribosomas activos pueden estar suspendidos en el citoplasma o unidos al retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas suspendidos en el citoplasma tienen la función principal de sintetizar las siguientes proteínas. El ribosoma consta de dos partes, una subunidad mayor y otra menor. Estas salen del núcleo celular por separado.
Por experimentación se puede inducir que se mantienen unidas por cargas, ya que al bajarse la concentración de Mg+2, las subunidades tienden a separarse. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas esféricas, de entre 0,1 y 1 micrómetro de diámetro. Contienen alrededor de 50 enzimas, generalmente hidrolíticas. En solución ácida, las enzimas necesitan esta solución ácida para un funcionamiento óptimo. Los lisosomas mantienen separadas a estas enzimas del resto de la célula, y así previenen que reaccionen químicamente con elementos y orgánulos de la célula. Los lisosomas utilizan sus enzimas para reciclar los diferentes orgánulos de la célula, englobándolas, digiriéndolas y liberando sus componentes en el citosol. Este proceso se denomina autofagia, y la célula digiere estructuras propias que no son necesarias. El material queda englobado por vesículas que provienen del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi formando un autofagosoma. Al unirse al lisosoma primario forma un autofagolisosoma, y sigue el mismo proceso que en el anterior caso. En la endocitosis los materiales son recogidos del exterior celular, y englobados mediante endocitosis por la membrana plasmática, lo que forma un fagosoma. El lisosoma se une al fagosoma formando un fagolisosoma y vierte su contenido en este, degradando las sustancias del fagosoma. Una vez hidrolizadas las moléculas utilizables pasan al interior de la célula para entrar en rutas metabólicas, y lo que no es necesario para la célula se desecha fuera de esta por exocitosis. Los lisosomas también vierten sus enzimas hacia afuera de la célula, exocitosis, para degradar, además, otros materiales. En vista de sus funciones, su presencia es elevado en glóbulos blancos, debido a que estos tienen la función de degradar cuerpos invasores. Vacuolas. La vacuola es un saco de fluidos rodeado de una membrana. En la célula vegetal, la vacuola es una sola y de tamaño mayor. En cambio, en la célula animal, son varias y de tamaño reducido. La membrana que la rodea se denomina tonoplasto. La vacuola de la célula vegetal tiene una solución de sales minerales, azúcares, aminoácidos y a veces pigmentos como la antocianina. La vacuola vegetal tiene diversas funciones. La función de las vacuolas en la célula animal es actuar como un lugar donde se almacenan proteínas. Estas proteínas son guardadas para su uso posterior, o más bien para su exportación fuera de la célula mediante el proceso de exocitosis. En este proceso, las vacuolas se funden con la membrana, y su contenido es trasladado hacia afuera de la célula. La vacuola, además, puede ser usada para el proceso de endocitosis. Este proceso consiste en transportar materiales externos de la célula, que no son capaces de pasar por la membrana, dentro de la célula. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un complejo sistema y conjunto de membranas conectadas entre sí, que forma un esqueleto citoplásmico. Forman un extenso sistema de canales y mantienen unidos a los ribosomas. Su forma puede variar, ya que su naturaleza depende del arreglo de células, que pueden estar comprimidas u organizadas de forma suelta. Es un conjunto de cavidades cerradas de forma muy variable, láminas aplanadas, vesículas globulares o tubos de aspecto sinuoso. Estos se comunican entre sí y forman una red continua separada del hialoplasma por la membrana del retículo endoplasmático. En consecuencia, el contenido del líquido del citoplasma queda dividido en dos partes: el espacio luminar o cisternal contenido en el interior del retículo endoplasmático, y el espacio citosólico que comprende el exterior del retículo endoplasmático. Sus principales funciones incluyen: retículo endoplasmático rugoso. Cuando la membrana está rodeada de ribosomas, se le denomina retículo endoplasmático rugoso, RER. El RER tiene como función principal la síntesis de proteínas, y es precisamente por esa razón que se da más en células en crecimiento o que segregan enzimas. Del mismo modo, un daño a la célula puede hacer que haya un incremento en la síntesis de proteínas, y que el RER tenga formación, previsto que se necesitan proteínas para reparar el daño. Las proteínas se transforman y desplazan a una región del RER, el aparato de Golgi. En estos cuerpos se sintetizan, además, macromoléculas que no incluyen proteínas. Retículo endoplasmático liso. En la ausencia de ribosomas, se le denomina retículo endoplasmático liso, REL. Su función principal es la de producir los lípidos de la célula, concretamente fosfolípidos y colesterol, que luego pasan a formar parte de las membranas celulares.
El resto de lípidos celulares, ácidos grasos y triglicéridos, se sintetizan en el seno del citosol. Es por esa misma razón que es más abundante en células que tengan secreciones relacionadas, como, por ejemplo, una glándula sebácea. Es escaso, sin embargo, en la mayoría de las células. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi, nombrado por quien lo descubrió, Camillo Golgi, tiene una estructura similar al retículo endoplasmático, pero es más compacto. Está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular. Un dictiosoma es el nombre al que se le da a cada pila de sacos. Miden alrededor de 1 micrómetro de diámetro y agrupa unas 6 cisternas, aunque en los eucariotas inferiores su número puede llegar a 30. En las células eucarióticas, el aparato de Golgi se encuentra más o menos desarrollado, según la función que desempeñen. En cada caso el número de dictiosomas varía desde unos pocos hasta numerosos. El aparato de Golgi está formado por una o más series de cisternas ligeramente curvas y aplanadas limitadas por membranas, y a este conjunto se conoce como apilamiento de Golgi o dictiosoma. Los extremos de cada cisterna están dilatados, y rodeados de vesículas que o se fusionan con este comportamiento, o se separan del mismo mediante gemación. El aparato de Golgi está estructuralmente y bioquímicamente polarizado. Tiene dos caras distintas, la cara cis, o de formación, y la cara trans, o de maduración. La cara cis se localiza cerca de las membranas del Re. Sus membranas son finas y su composición es similar a la de las membranas del retículo. Alrededor de ellas se sitúan las vesículas de Golgi, denominadas también vesículas de transición, que derivan del Re. La cara trans suele estar cerca de la membrana plasmática. Sus membranas son más gruesas y se asemejan a la membrana plasmática. En esta cara se localizan unas vesículas más grandes, las vesículas secretoras. Sus funciones son variadas. Mitocondria. La mitocondria es un orgánulo que puede ser hallado en todas las células eucariotas, aunque en células muy especializadas pueden estar ausentes. El número de mitocondrias varía según el tipo celular, y su tamaño es generalmente de entre 5 micrómetros de largo y 0,2 micrómetros de ancho. Están rodeadas de una membrana doble. La más externa es la que controla la entrada y salida de sustancias dentro y fuera de la célula y separa el orgánulo del hialoplasma. La membrana externa contiene proteínas de transporte especializadas que permiten el paso de moléculas desde el citosol hacia el interior del espacio intermembranoso. Las membranas de la mitocondria se constituyen de fosfolípidos y proteínas. Ambos materiales se unen formando un retículo lípido-proteico. Las mitocondrias tienen distintas funciones. La membrana interna está plegada hacia el centro, dando lugar a extensiones denominadas cristas, algunas de las cuales se extienden a todo lo largo del orgánulos. Su función principal es ser principalmente el área donde los procesos respiratorios tienen lugar. La superficie de esas cristas tienen gránulos en su longitud. El espacio entre ambas membranas es el espacio intermembranoso. El resto de la mitocondria es la matriz. Es un material semirrígido que contiene proteínas, lípidos y escaso ADN. Matriz. La matriz consta de una composición de material semifluido. Tiene una consistencia de gel debido a la presencia de una elevada concentración de proteínas hidrosolubles, y se conforma de un 50% de agua e incluye membrana interna. Esta membrana de la mitocondria tiene una superficie mayor debido a las crestas mitocondriales. Tiene una mayor riqueza de proteínas que otras membranas celulares. Entre sus lípidos no hay colesterol, y es rica en un fosfolípido poco frecuente, la cardiolipina. Sus proteínas son variadas, pero se distinguen. Membrana externa. La membrana externa de la mitocondria tiene parecido a otras membranas celulares, en especial a la del retículo endoplasmático. Entre sus componentes sobresaltan: espacio intermembranoso. Su composición es parecida a la del hialoplasma. Entre sus funciones existen peroxisomas. Los peroxisomas, o microcuerpos, son cuerpos con membrana, esféricos, con un diámetro de entre 0,5 y 1,5 micrómetros. Se forman por gemación a partir del retículo endoplasmático liso. Además de ser granulares, no tienen estructura interna. Tienen un número de enzimas metabólicamente importante, en particular la enzima catalasa, que cataboliza la degradación de peróxido de hidrógeno. Debido a esto se les da el nombre de peroxisomas.
La degradación de peróxido de hidrógeno es representada en una ecuación. H2O2 más RH2R más 2 en ríos 2O, diagonal invertida display style H-2O-2 más R apóstrofe H-2 diagonal invertida long recta row R apóstrofe más 2 en ríos -2O. Llevan a cabo reacciones de oxidación que no producen directamente energía utilizable por el resto de la célula, no generan ATP. En los peroxisomas también se degradan purinas, y en las plantas, intervienen en la fotorrespiración. También se sintetiza agua oxigenada, H2O2, y es metabolizada dentro del peroxisoma. Referencias. Bibliografía. Enlaces externos. Bibliografía. Enlaces externos. Bibliografía.